Hola, buenas tardes. Nosotros somos Martín Silva Ortiz y Jesús Manuel Navarro Sánchez. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad UNILAM y aquí les mostraremos la siguiente presentación que habla sobre los elementos básicos de los circuitos resistivos. Un circuito eléctrico está compuesto por varios elementos que interactúan entre sí para permitir el flujo de corriente eléctrica. Algunos de los elementos más fundamentales son el resistor. Es un resistor, es un componente eléctrico que introduce una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. Los resistores se utilizan en circuitos eléctricos y electrónicos para resistir el flujo de la electricidad. El siguiente concepto es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es una medida de oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Es una propiedad de un resistor. Se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega. En esta imagen vemos una representación de lo cual la resistencia hace en contra del voltaje, que lo simboliza la pila, y las esferas azules serían la corriente, la cual la resistencia trata de parar. Fuente de voltaje ideal. Dispositivo que suministra un voltaje constante independientemente de la carga. Esto significa que el voltaje será el mismo sin importar la cantidad de corriente que requiere un circuito. Las fuentes de voltaje ideales son dispositivos que suministran voltaje, transforman la corriente alterna en corriente continua y regulan la electricidad de salida y la estabilizan. Fuente de corriente ideal. Es una fuente teórica que suministra una corriente con un valor fijo. Esta corriente se conecta a una carga, que es un dispositivo o circuito que se va a alimentar. Al pasar por la carga, la fuente de corriente inyecta una corriente que genera una caída de tensión o un voltaje. En la realidad esto no se cumple y una fuente de corriente real estará constituida por una fuente de corriente ideal con una resistencia interna conectada en paralelo. Fuente de voltaje real. Una fuente de voltaje real es un dispositivo que se suministra voltaje, es decir, fuerza electromotriz. Las fuentes de voltaje pueden estabilizar el circuito eléctrico para que funcione correctamente. Las fuentes de voltaje reales se pueden representar como una fuente de voltaje ideal con una resistencia en serie. En el caso ideal, la resistencia tiene un valor de 0 ohmios. Las fuentes de voltaje reales no pueden producir una corriente infinita, ya que en toda la fuente real tiene una cierta resistencia interna. Fuente de corriente real. Una fuente de corriente real es un equipo que suministra corriente eléctrica a una carga. Se puede presentar como una fuente de corriente ideal con una resistencia en paralelo. La resistencia interna, entre paréntesis RCI, en paralelo con la fuente de corriente no está realmente presente, sino que sirve para tener en cuenta que la corriente de salida disminuye cuando el voltaje de la carga aumenta. Nosotros fuimos Martín Silva Ortiz y Jesús Manuel Navarro. Por su atención, muchas gracias.